de la isla, la verdad es que me ha enamorado. Es impresionante lo que tenemos en nuestro propio país a veces y no lo conocemos. Igual que muchas veces no conocemos lo que hay bajo la superficie del mar, ¿no? Durante siglos, durante miles de años de historia humana, el mar ha sido esa superficie, ¿no? Cuando pensamos en el mar, pensamos en las olas, pensamos en la playa, pero no fue hasta hace relativamente poco en nuestra historia que nos empezamos a preguntar qué había debajo de esa superficie del mar. No es hasta mediados del siglo pasado que inventamos los primeros equipos que te permiten respirar bajo el agua, que Jacques Cousteau pone la primera cámara de cine bajo el agua y que empezamos a ver que ahí debajo hay mucho que descubrir, hay mucho que ver, hay muchas especies nuevas. Para poneros un poco en contexto, pues los buques en la antigüedad, cuando se acercaban a puerto, cuando veían tierra a la vista, pues ponían un escandallo en el agua y empezaban a ver cómo de profundo era el mar, principalmente porque no querían embarrancar sus barcos, no querían encallar. Pero una vez que perdían de vista la tierra, pues dejaban de medir. Y por eso, cuando había rocas en mitad del mar desconocidas, pues naufragaban. No es hasta mediados del siglo XIX que se empiezan a tomar medidas en mitad del océano, por curiosidad, ¿no? En 1877 tenemos la expedición del HMS Challenger, que es el primero que mide la fosa de las Marianas. Claro, era una profundidad tan grande que el escandallo iba con una cuerda de piano para que pudiera mantenerse rígida en el descenso, y miden 10 kilómetros. Es mucho, pero si veis aquí en el mapa, son unas medidas aleatorias que tomaban a lo largo de su ruta. Es mucho, pero no se sabe si hay un punto más profundo. ¿Hasta cuándo? Prácticamente hasta el 2018 no sabemos si hay un punto más profundo que el que se descubre en pleno siglo XIX con una cuerda de piano tirada por la borda de un barco. A mí me parece sorprendente, ¿no? que nos hayamos olvidado tanto del mar. Después de la Primera Guerra Mundial aparece el sonar. Tristemente, muchas veces la tecnología militar es la que impulsa el conocimiento de nuestro propio planeta. El sonar nos permite ver ya unas manchas, ¿no? Mitad del océano Atlántico se empieza a ver que hay cosas, no sabemos qué, y no es hasta el 68, un año antes de la llegada del ser humano a la Luna, que podemos trazar el primer mapa de la superficie del fondo de los océanos. Un primer mapa que nos demuestra que es un fondo dramático, que hay dorsales oceánicas donde se está generando nuevas placas tectónicas, donde hay fosas de subducción, donde esta corteza terrestre se está destruyendo. Se demuestra la teoría de que los continentes se están moviendo y están cambiando de posición. Estamos hablando del año 69, o sea, hace muy poco. Para poner un poco de contexto, la superficie de la Tierra como la parte que está fuera del mar, la mayor parte de ella está cerca del nivel del mar, y después son cada vez menos los picos más altos que tenemos. En el mar tenemos una cosa muy curiosa, que sí que hay un porcentaje considerable que está cerca de la costa, que es lo que llamamos la plataforma continental, a unos 50 metros de profundidad, que es donde llega la luz, donde hay algas. Como hay algas hay herbívoros, como hay herbívoros hay carnívoros, entonces hay mucha biodiversidad, muchos colores, una cadena alimentaria basada en la fotosíntesis, ¿vale? Todo esto está a unos 50 metros de profundidad, que era lo que antes del último deshielo pues era superficie de la Tierra, que quedó bajo las aguas. Pero después tenemos un talud muy pronunciado, y la mayor parte del océano son estas llanuras abisales que están en torno a los 4.000–6.000 metros. Casi todo el océano, si vemos aquí en la foto del Atlántico, casi todo el océano está a esa profundidad, 4.000–6.000 metros. Y solo son las fosas de subducción, que es solo un 2% de la superficie del océano, que baja de los 6.000 a los 11.000 metros. ¿Qué pasa? Que bajar a esos puntos de 6.000 metros en adelante es muy difícil, ¿no? Estamos pasando casi al doble de profundidad. Y en el gran esquema, pues es solo un 2%. Por lo tanto, históricamente lo hemos dejado atrás. Todos los sumergibles gubernamentales de Estados Unidos, Francia, Japón, China, se han centrado en bajar a 6.000 metros y dicen, bueno, ese poquito es muy difícil y es muy poco, entonces nos olvidamos de él. No obstante, es precisamente esas fosas de subducción donde pasan cosas muy interesantes que no conocíamos hasta hace apenas un par de años, y es precisamente en esa zona donde me quiero centrar hoy. Lo que os quiero contar es la exploración tripulada de esta última frontera de nuestro planeta, que hasta hace poco considerábamos demasiado complicado poder llegar a ella. Como bien comentaban en la presentación,
Pues hoy vamos a hablar de la zona hadal. La zona hadal es la que queda más abajo de la zona abisal. Hadal viene del griego, de los infiernos. Es una zona tan profunda, tan lejana, que hasta hace relativamente poco la comunidad científica pensaba que era imposible que existiese vida ahí abajo. Estamos hablando de una presión 1200 veces superior a la que tenemos aquí en la superficie de la Tierra, una temperatura del agua de aproximadamente 1 grado, ausencia absoluta de luz solar, lo que quiere decir que no hay fotosíntesis, lo que quiere decir que no hay animales que se basen en la cadena alimentaria que conocemos habitualmente. Entonces es una zona realmente extrema. Los primeros intentos de bajar a estas profundidades es en los años 50 con el profesor Auguste Piccard. Auguste Piccard, no sé si alguno conoce al profesor Tornasol de Tintín. Bueno, Auguste Piccard era un inventor tan famoso a mediados del siglo XX que Hergé se inspiró en él para pintar al profesor Tornasol. Auguste Piccard inventó el globo estratosférico, que es el que vemos aquí a vuestra izquierda, el FNRS-1, una esfera donde va la gente y utiliza una bolsa de aire caliente que es menos denso que el aire y que le permite ascender en la atmósfera. Y utiliza lastre, soltando lastre sube más. Bueno, una vez inventado el globo estratosférico, dijo, ¿qué pasa si utilizo lo mismo concepto para bajar en el mar? Y es el FNRS-2. Es una esfera donde va la gente y utiliza un fluido menos denso que el agua de mar, en este caso diésel, para tener flotabilidad y va soltando lastre para subir. Entonces, la misma persona inventa el globo y el sumergible, y me gusta hacer esta comparación porque funcionan exactamente igual. Flotamos en distintos fluidos, uno flota en el aire, otro en el agua, pero utilizamos el mismo concepto. Bueno, la perfección del FNRS-2 es el Trieste que en 1960 hace la primera inmersión tripulada a la fosa de las Marianas. El 23 de enero de 1960 bajan Don Walsh y Jacques Piccard, Jacques, el hijo de Auguste Piccard, que bajan a probar este sumergible. No era una expedición con fines científicos, no bajaron a ver qué había ahí, simplemente tenían que certificar el submarino a mucha profundidad para que luego los científicos lo pudieran usar a menos profundidad. Había que probarlo con militares antes de que los civiles pudieran utilizarlo. Entonces hicieron una inmersión, llegaron al fondo y a partir de ahí el Trieste pudo operar hasta 6.000 metros de profundidad. Acordaros que 6.000 ha sido históricamente el fondo, ¿no? Y nos olvidamos del fondo de esta zona hadal. Desde el 1960 hasta el 2012 nadie visitó esta zona tan profunda de nuestros océanos. En 2012, este señor, James Cameron, lo conoceréis por Titanic, Avatar, todas estas películas, pues precisamente cuando hizo Titanic, hizo muchas inmersiones en sumergibles para filmar el pecio del Titanic, se enamoró de los océanos y quiso construir su propio sumergible con el que bajara a la fosa de las Marianas. Hizo un documental sobre el tema, pero bajó, tocó fondo, subió y el submarino se puso en un museo. Fue una única inmersión. Entonces, de nuevo, es bajar, tocar el fondo, ponerse la medalla, pero no está contribuyendo a la ciencia, al conocimiento, no estamos explorando. Y un poco en todo este mundo aparece nuestra empresa, Tritón. Tritón es una empresa, se formó hace unos 15 años en Florida, con el objetivo de hacer sumergibles de uso privado, sumergibles que bajan relativamente poco, hasta 1000 metros, que se pueden poner en yates para uso privado, para que la gente pueda bajar y ver el fondo marino gracias a esta cúpula que vemos, que es el elemento central, que es una cúpula completamente esférica de metacrilato. El metacrilato tiene una propiedad preciosa, que es que cuando se sumerge en agua de mar desaparece ópticamente, tiene el mismo índice de refracción que el agua de mar y entonces pasas directamente a no tener ninguna barrera que te separe del medio en el que estás. Y esto va en ambas direcciones, ¿no? La fauna marina viene a verte porque dice que es ese bicho que está ahí dentro, ¿no? Que no lo conocía, y es muy bonito ver cómo las especies humanas y especies marinas se pueden encontrar cara a cara en su hábitat, en el hábitat natural de las marinas, obviamente, no en el nuestro, y poder estudiar en primera persona cómo viven, poder bajar biólogos a que vean con sus propios ojos cómo está pasando, y esto es realmente sorprendente, ¿no? La semana pasada estaba en una expedición y bajaba con un biólogo marino y dice, ese pez, ¿qué hace aquí? Ese pez no pertenece aquí, ese pez solo vive a 50 metros y estamos a 500. Bueno, pues no se sabía, ¿no? Típicamente se pesca el pez y lo estudias en la mesa de laboratorio, pero que el biólogo pueda bajar a 500 metros y ver qué está haciendo ese pez, pues es una cosa que no teníamos esa capacidad. Para poneros un poco en contexto, tengo un pequeño vídeo de los sumergibles,
que yo creo que habla más, lo explica mejor que yo. Bueno, os da un poco una visión de cómo son estos sumergibles, cómo se ve desde dentro. Son sumergibles, como os decía, que inventamos para uso privado, para poner en yates, megayates de millonarios y que tuvieran su juguete, pero bueno, en el siglo XXI esos son los nuevos mecenas, ¿no? Esa inversión privada permitió que estos vehículos se empezaran a utilizar para filmación, para estudio de pecios o para encontrar especies hasta hace poco mitológicas, como es el calamar gigante, ¿no? El kraken. En 2015 fue la primera vez que se encontró esta especie cara a cara, lo encontramos en el mar de Japón a 700 metros de profundidad y el calamar estuvo 22 minutos a esta distancia que estamos ahora usted y yo, mirándonos sin ningún tipo de trampa ni cebo, ¿no? El calamar tenía tanta curiosidad por lo que había dentro de ese sumergible como nosotros por conocer al calamar. Y es precisamente estos momentos los que te hacen ver lo poco que conocemos nuestro planeta, un animal de 14 metros de largo que era prácticamente mitológico, que nunca se había podido estudiar, y los pocos ejemplares que se habían estudiado eran los que llegaban a superficie muertos. Por ejemplo, no se sabía hasta ese día que el animal es completamente metalizado, es como si fuera hecho de papel aluminio o de plata, ¿no? Y los destellos que hace el calamar son espectaculares, pero claro, cuando se muere y llega a superficie, pues el cadáver no es representativo de la belleza del animal en su hábitat natural. Pues bien, pequeña empresa de Florida que hace sumergibles para ricos hasta 1000 metros, nos llama en 2016 un millonario americano que había escalado el punto más alto de cada uno de los 5 continentes, había esquiado al Polo Norte y al Polo Sur, pero, gran tragedia, había 17 personas que habían hecho esto, y él quería ser el número 1. Entonces se le ocurrió la idea de bajar al punto más profundo de cada uno de los 5 océanos. Dijo, oye, esto no lo ha hecho nadie. Quiero un sumergible que me lleve al punto más profundo de los 5 océanos. Bueno, nosotros, como estamos un poco locos, aceptamos. Y empezó el diseño de un sumergible que pudiese bajar. ¿A qué profundidad? Pues tristemente nos damos cuenta que no se sabe. Sabemos que la fosa de las Marianas es el punto más profundo medido en 1877, pero desde aquella nadie se ha preocupado de medir los demás puntos profundos del planeta. Entonces, el punto más profundo del Océano Atlántico, ni idea. De la Antártida, ni idea. Ahí empieza el reto. ¿Hasta qué profundidad diseñamos el vehículo? Claro, no queremos llegar allí, bajar 12 kilómetros y que el punto más profundo esté a 12.500 y quedarnos a 500 metros sin poder tocar el fondo, ¿no? Es un vehículo que diseñamos para 14 kilómetros por si acaso. Por si acaso, simplemente porque en 2018 no se sabía cómo era de profundo los océanos. Aquí os pongo un poco la imagen de cómo es el vehículo. Retomando las imágenes que veíamos antes de los sumergibles de Auguste Piccard, sigue siendo una esfera de titanio en este caso, que es donde van las personas dentro, y en vez de utilizar unos tanques de diésel, como el Trieste, que llevaba 85.000 litros de diésel para flotar, utilizamos un material de última tecnología que se llama espuma sintáctica, que son estos 4 bloques grandes que rodean la esfera, que permite que el batiscafo tenga flotabilidad a esta profundidad y bajo esa presión tan importante. El interior, yo estudié ingeniería aeronáutica y me gusta mucho hacer esta comparación con una cápsula espacial. Al final,
es exactamente lo mismo. Yo en concreto diseño los sistemas de soporte vital, los que mantienen al bicho vivo dentro de la esfera, y son iguales. Tenemos que mantener a humanos con vida en una cápsula, en un entorno completamente hostil, donde sin la máquina moriríamos instantáneamente. Estamos con una presión tan brutal, una temperatura tan baja, etcétera, etcétera, que sería imposible mantener a un humano con vida si no fuese por los sistemas de la cápsula, exactamente igual que los astronautas. De hecho, para poner un poco en contexto esto de astronautas versus acuanautas, estamos hablando de 2018, 12 personas habían caminado sobre la superficie de la Luna en las misiones Apolo, pero solo 3 personas habían llegado al fondo del mar. Los 2 que vimos en 1960, Jack Picard y Don Walsh, y en 2012 James Cameron. O sea que se puede decir que hasta el 2018 era más fácil caminar sobre la Luna que llegar al fondo del mar. También impresionante, ¿no?, hasta qué punto nos hemos olvidado del mar que tenemos aquí alrededor nuestra. Esta es la cara de la bestia, ¿no?, la esfera de titanio con las 3 ventanas que nos permiten ver el exterior. Me gusta siempre resaltar esto porque la empresa era americana, pero cuando tuvieron que hacer estas piezas llamaron a la mejor empresa de mecanizados de Estados Unidos, porque obviamente los americanos siempre piensan que lo mejor del mundo está en Estados Unidos, y les dijeron que era imposible, que era ciencia ficción, que habíamos soñado demasiado rápido, ¿no?, que no tenían tecnología para mecanizar las piezas con la precisión que necesitábamos. Ahí pensamos que se había acabado el proyecto, pero buscando encontramos una empresa en Barcelona que dice, sí, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Ponemos todo el titanio en un avión, vuela de Estados Unidos a Barcelona y en una semana tenemos la cúpula del sumergible hecha con mejor calidad de la que pedía el plano, ¿no? Yo creo que es muy importante ver que en este país tenemos una industria a nivel mundial, lo que pasa es que muchas veces no lo promocionamos tanto como los Estados Unidos. Aparte de mecanizar el casco de presión del sumergible, en Barcelona también construimos estas 2 cámaras de ensayos que nos permiten reproducir las condiciones de presión y temperatura hasta 20 kilómetros de profundidad. Estamos hablando de un vehículo tripulado, vamos a poner a personas dentro de nuestro sumergible. Tenemos que probarlo muy bien y con mucho margen de seguridad. Entonces todo se prueba a 20 kilómetros para que después el sumergible pudiese bajar a 14. Y estos son cientos y cientos de ciclos de ensayos, de prueba y error, de sistemas que no funcionan, rediseñarlos, volver a probarlos hasta que empiezas a tener un vehículo que funciona. Como curiosidad, estas cámaras de ensayo que os enseñaba son únicas en Europa, que pueden generar esa presión, y las ha usado Omega, el fabricante de relojes, para hacer un Omega que puede bajar a 15 kilómetros de profundidad, que pusimos en el brazo robótico del sumergible. Pues si no sabes qué hora es muy práctico poder sacar el brazo robótico y ver qué, ¿no? Pero bueno, ahora tiene el récord no solo de los relojes que más profundo han estado, sino que perdimos uno en el fondo de la fosa de las Marianas, que ya no es que se te caigan las llaves del coche en el puerto, es que pierdes un Omega único en el punto más profundo de los océanos del planeta. Y lo fuimos a buscar. Y nos dieron el récord Guinness al rescate más profundo de la historia. Y lo que convirtió al reloj en el primer reloj que estuvo 48 horas a 10.900 metros de profundidad y cuando subió seguía funcionando. O sea que todos contentos. Bueno, aquí vemos al final el sumergible completo. Como os decía, todo este proceso de pruebas, de ciclos de ensayos, etcétera, nos permitió conseguir la certificación de DNV. DNV es la sociedad de clasificación que certifica los buques, los petroleros, buques de pasaje, etcétera, y es el primer sumergible de la historia certificado para operar a una profundidad ilimitada. Ilimitada precisamente porque, os decía, lo diseñamos para 14, pero al final solo tenemos 11. Entonces, no solo no estamos limitados en profundidad, sino que es la primera vez que la humanidad tiene un vehículo que te permite llegar a cualquier punto de cualquier océano. O sea, ese 2% que se había quedado olvidado nos permite por primera vez decir podemos llegar a cualquier punto de nuestro planeta, lo cual se dice rápido, pero hasta el 2018 podíamos mandar robots a Marte y humanos a la Luna, pero no podíamos llegar a las profundidades de nuestro propio planeta. Ahora os pongo un pequeño vídeo de esa primera inmersión de nuestro cliente, de Víctor Vescovo, en la fosa de las Marianas, para que veáis un poquito cómo es el ciclo de una inmersión. Como veis, el sumergible es relativamente pequeño comparado con el Trieste, lo que permite que el buque lo suba a bordo con la grúa, y esto nos permite dar la vuelta al mundo navegando con el sumergible a bordo. El Trieste lo tenían que remolcar, lo que les llevaba meses.
Entonces, al principio de la inmersión, el sumergible está lastrado negativamente, pesa mucho, pesa como 400 kilos en el agua, entonces se hunde bajo su propio peso. A medida que aumenta la presión externa, se va comprimiendo, se hace más pequeño, por lo tanto se hundiría más rápido, pero tenemos la gran ventaja de que el agua en el fondo es mucho más densa que en la superficie. Entonces se va frenando él solo a medida que la densidad del agua va aumentando, hasta que se queda parado a unos 100 metros del fondo, y esa aproximación final la podemos hacer controlada con motores. Y esta es la llegada al fondo. ¿Veis la cantidad de sedimento que se levanta? Al final arrastras una columna de agua de 11 kilómetros detrás tuya en tu estela, y el Trieste, por ejemplo, que no tenía motores, pues solo pudo observar los segundos que tardó en levantarse esta nube de sedimentos, porque esa nube igual se queda ahí una semana, porque no hay corrientes. Entonces, claro, el Trieste solo tuvo 10-20 segundos para observar fuera. Don Walsh dijo que le había visto algo que se movía, pero los científicos dijeron, no, te lo habrás imaginado, sería una pieza del submarino, que es imposible que haya vida ahí abajo. Pues mirad qué especies nos encontramos, que no se sabe ni a qué familia pertenecen, ¿no? Estamos por primera vez observando una parte de nuestro planeta que los científicos no conocían, y estamos sacando de 4 a 5 especies nuevas por inmersión, lo cual se dice pronto. Bueno, fue un momento muy emotivo. Al viejito este que veíais allí a bordo al final, es este de aquí, es Don Walsh, es la primera persona que bajó a las Marianas en 1960, nos acompañó, y fue muy bonito pues estar con esta persona que yo había leído sobre él cuando era un niño en los atlas del cole, y poder estar con él en el mismo punto donde hizo historia y haciendo lo mismo que hizo él, bajando al punto más profundo de la fosa de las Marianas, pues la verdad es que fue como un sueño de mi infancia hecho realidad, el poder estar allí con él. Después de esta expedición, esto fue en 2019, el sumergible entró en servicio científico. Distintos institutos oceanográficos del mundo lo alquilan para bajar, pero también privados lo alquilan para poder ponerse la medalla de que han bajado, ¿no? Igual que empieza a haber un turismo espacial, empieza a haber un turismo subacuático, donde hay gente que nos paga una cantidad considerable para poder bajar, pero esto nos permite fletar el barco, sacar el barco, pagar el combustible, etcétera. Entonces, una inmersión de un mecenas permite estar en la fosa de las Marianas una semana haciendo ciencia. Y fue precisamente durante una de estas expediciones con un americano que también había pagado por bajar comercialmente, que fuimos a la fosa de la Sirena, al abismo de la Sirena, que es el segundo punto más profundo de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas son unos 2000 kilómetros de longitud, y en las películas y en los periódicos siempre pintan la fosa de las Marianas así como una grieta, ¿no?, súper estrechita. Es tan grande que cuando estás en ella no ves el desnivel, es un desnivel muy suave, tardas kilómetros y kilómetros en pasar de los 10.000 a los 9.000, entonces en el fondo lo ves prácticamente plano. Pero bueno, pues el abismo de la Sirena está a unas 120 millas náuticas al noreste del abismo de Challenger, que es donde todo el mundo ha ido, donde bajó Cameron, donde bajó el Trieste, pero el abismo de la Sirena tiene una peculiaridad, y es que hay unas formas de vida que están prosperando allá abajo, que se están alimentando del agua que se filtra por las grietas de la fosa. O sea, el agua de mar se filtra por esas grietas, se acerca al manto terrestre, se calienta, ese agua caliente sale de vuelta al mar arrastrando minerales, disolviendo minerales. Es un agua muy tóxica para la vida como la conocemos en la superficie, pero hay unas comunidades de bacterias que les gusta eso y están prosperando allí abajo, alimentándose de esa energía química. O sea, ya no están basadas en la fotosíntesis, porque obviamente allí no llega la luz del sol, sino que están basadas en la quimiosíntesis. Hay biólogos que creen que ese puede ser el origen de la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, el poder observar esta vida tan extrema en el punto más remoto de nuestro planeta, que no necesita luz del sol, que se está alimentando de esas sustancias químicas que en la Tierra primigenia abundaban, pues es muy interesante para poder conocer el origen de nuestra propia existencia. Entonces, bueno, durante la inmersión del Millonario se quedó enganchado uno de los módulos científicos en el fondo, y a medianoche me dijeron, mañana bajas tú a rescatarlo.
De nuevo, no es bajar así aquí con las gafas de buceo a buscar las llaves del coche, tenemos que bajar al fondo de la fosa de las Marianas, a 10.700 metros de profundidad, a buscar un módulo del tamaño de esta mesa, que se ha quedado completamente muerto, no se comunica con nosotros, entonces tenemos que encontrarlo y traerlo de vuelta a la superficie. Aquí podéis ver el momento de nuestra llegada al fondo de la fosa, de nuevo esta nube de sedimento que se levanta, pero empezamos a ver también un poco más allá este paraje casi lunar, ¿no? Parece un desierto arenoso, donde no hay nada, pero en cuanto empiezas a acostumbrarte a mirar este paisaje, empiezas a detectar las huellas de formas de vida que viven ahí, gusanos, anémonas, y cuando te acercas al módulo científico que va con cebo, que lleva un arenque atado para ver quién viene a comérselo, pues ves que hay miles de animalitos que están allí pegándose el festín de su vida, porque son unos animales que solo comen cuando un pez se muere y no se lo come nadie en los 10 kilómetros que lo separa de donde estaba el pez, ¿no? Entonces los científicos nos dicen que igual son animales que comen una vez cada 2 o 3 años. Claro, nosotros le llevamos un arenque y le hacemos la fiesta de su vida. Entonces es realmente impresionante que no hay poca vida, hay mucha vida, y mucha vida adaptada a vivir en unas condiciones así de extremas. Bueno, pues esto fue mi inmersión. Primero localizamos el módulo, aquí lo veis, el módulo científico se había quedado atascado en el fondo, lo liberamos, lo mandamos a superficie, para no chocarnos con él en el camino de vuelta a la superficie, le dejamos un ratito, 1 hora y media para que nos coja ventaja, que aprovechamos para comer un bocadillo de jamón, y ahí ese momento es donde te atrapa la sensación y dices, madre mía, ¿dónde estoy?, ¿no? Qué pequeñito soy, que estoy aquí abajo, somos los únicos humanos que están a 11 kilómetros de profundidad con toda esta presión fuera, y de repente te empiezas a dar cuenta de lo pequeños que somos en comparación con el océano. Pero después aprovechamos para explorar un poquito la zona, llegamos a la zona de subducción, donde están todas las rocas que están siendo arrancadas por el movimiento de las placas tectónicas, y ahí encontramos esa estera microbiana, y de las que os comentaba antes, estas bacterias que comen esas sustancias químicas tan extremas, y fuimos capaces de coger una muestra. Esta es la primera muestra que se coge en la historia de estas formas de vida que pueden que sean el eslabón perdido, el origen de la vida en nuestro planeta. Entonces, yo creo que fue una inmersión muy emocionante el poder traer esa piedrita de vuelta a la superficie, y ahora está siendo investigada en 4 países independientes para que ninguno se pueda atribuir el descubrimiento. Entonces, bueno, resumiendo, los océanos durante siglos han sido este gran desconocido, donde viven bestias horribles, donde los marineros tenían miedo a cruzarlos, a ser capaces no solo de estudiarlo con una precisión de centímetros, todo el contorno de las zonas más profundas del mundo. Es la primera vez que se cartografían todas las fosas de más de 6.000 metros de nuestro planeta, precisamente porque estábamos buscando cuál era la más profunda. También, no se ve muy bien, esta lista que tengo aquí es la lista de personas que han estado en la fosa de las Marianas, pues hasta el 2012 solo habían bajado 3, pero desde que entró en servicio nuestro sumergible, esta lista ha ido creciendo y ahora somos 25 personas las que han estado en el fondo de la fosa. Por lo tanto, ya somos el doble que en la Luna, ya no puedo decir que era más difícil ir a la Luna que ir allí, ya hemos perdido eso. Aparte de esto, también por primera vez tenemos acceso, como os decía, a cualquier punto de cualquier océano, y esto permite que los científicos, que los geólogos bajen y lo estudien con sus propios ojos. Aquí os enseño una falla en Japón que fue la que generó el tsunami de Fukushima en el 2011. Pudimos ir con el sumergible al lugar del epicentro del maremoto, del terremoto, bajar, y aquí se puede ver claramente la roca, la placa que se partió. Esto que se ve aquí parece poco, pero son 30 metros de vertical, y se puede ver que es un canto completamente afilado. Esto es lo que se rompió y lo que provocó el maremoto, que todos conocemos qué consecuencias tuvo. Entonces, por primera vez podemos bajar y podemos entender, estudiar qué está pasando. Podemos empezar a predecirlos también, ¿no? Se puede estudiar dónde se está agrietando o qué rocas están llegando a la zona de subducción y van a crear más fricción y van a crear terremotos. Entonces estamos empezando a estudiar muchas cosas con un impacto muy importante en nuestras vidas. Y bueno, ya para terminar, después de este gran esfuerzo de construir el primer sumergible que pudiese bajar allí, pues resulta que acabamos juntando un equipo de gente muy buena en Barcelona y decidimos montar una empresa en España
para hacer mantenimiento y construcción de sumergibles. Entonces este que veis aquí es mi equipo, somos 15 personas en Barcelona, como podéis ver todos bastante jóvenes, yo soy el más viejo de todos, y tenemos sumergibles que están en la zona del Mediterráneo que vienen a hacer su mantenimiento con nosotros, pero también construcción de sumergibles como este, que es el primer sumergible turístico que construimos. Con todo lo que aprendimos con estas expediciones, pues podemos hacer un sumergible que lleva 26 personas a una profundidad máxima de 100 metros y que está operando en el sudeste asiático, pues llevando cada día a unas 200 personas a que vean con sus propios ojos esta fauna marina, estos barcos hundidos, etc. Entonces, yo creo que es un vehículo muy interesante porque puedes bajar con tu familia, no necesitas saber bucear, no necesitas estar en una cierta forma física, sino que bajas en una atmósfera controlada como la que tenemos ahora, en esta sala nosotros, en mangas de camisa, con aire acondicionado, escuchando música, pero con tu familia, y puedes compartir lo que estás viendo, puedes comentarlo, te lo puede explicar un biólogo. Entonces es una experiencia realmente transformadora. La gente que sale del sumergible se queda realmente maravillada por la belleza del mar. Aquí podéis ver a los turistas disfrutando en este cilindro de metacrilato que, como os decía antes, desde dentro no ves ninguna barrera, es como si estuvieras directamente sumergido en el mar. De hecho, a la gente le da más vértigo que claustrofobia, ¿no? Cuando se sumerge, de repente desaparecen las paredes y la gente se agarra a la silla, de repente parece que te vas a caer. Y bueno, después de ese proyecto hicimos este otro. Este es el sumergible de investigación más profundo con cúpula de metacrilato. Para que os hagáis una idea, este es el espesor de la cúpula de metacrilato, estamos hablando de 40 centímetros de espesor. Esto fueron 5 años de investigación y desarrollo para conseguir termoformar una placa tan gruesa. Partimos de placa plana y la tenemos que doblar, como se veía en el vídeo de antes, hasta formar una semiesfera. Y con este, pues ahora estamos haciendo expediciones por todo el mundo, estudiando el cambio climático, sobre todo. En la semana pasada estaba en Maldivas con este mismo sumergible. Esta es una foto de la inmersión, con 2 sumergibles. Allí veis a mis compañeros en el otro que está enfrente, y podemos estudiar los distintos ecosistemas a 500 metros, 250 metros, 120 metros, tomando muestras y catalogando cómo está el ecosistema, cómo están las distintas especies. Fue muy bonito. También pudimos bajar a varios ministros del gobierno de las Maldivas y pueden ver con sus propios ojos lo que está pasando. Porque una cosa es leer un informe en la oficina donde te dice que la población de peces ha bajado, y otra es bajar y ver con tus propios ojos los efectos que está teniendo la actividad humana sobre los animales. Entonces todos subieron y dijeron: esto es más grave de lo que pensaba, tenemos que hacer algo. Y yo creo que es muy potente el poder bajar a los políticos y que se den cuenta realmente de la situación de nuestros océanos. Para terminar, pues un poco esta parte triste, ¿no? El efecto del ser humano sobre estos entornos. La imagen que veis a la derecha es la fosa de las Marianas, la primera inmersión que hicimos. Eso que está rodeado es una bolsa de patatas fritas. Entonces, que haya llegado nuestra basura antes que nuestros científicos a los puntos más recónditos de nuestro planeta, a mí me parte el corazón. Esta otra foto que veis aquí, no sé si se entiende muy bien, es un cangrejo, es una especie de cangrejo que normalmente coge cosas y se las pone encima para camuflarse. Normalmente lleva un trocito de coral o una hoja o lo que encuentre. Bueno, pues este cangrejo ha cogido un guante de látex y se lo ha puesto encima para camuflarse. Entonces es terrible ver cómo el plástico ya se está integrando, ya no solo en la vida de los animales, sino, por ejemplo, en este anfípodo que cogimos en la fosa de las Marianas y tenía todo su intestino lleno de microplásticos. Entonces, por eso el nombre científico ahora de este animal es Plasticus, ¿no? Tenemos la ventaja de poder bautizar estas especies que encontramos, y fue para poner de relevancia, ¿no?, que un animalito así de grande en el punto más remoto de nuestro planeta y ya está infestado de plásticos. Entonces es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que cambiar todos. Me gusta mucho esta campaña que hizo Greenpeace hace unos años: el océano comienza aquí, ¿no? Muchas veces pensamos, si vivo lejos del mar, yo no soy culpable, esos son los de la costa que son unos cochinos, pero yo aquí dentro en mitad de la meseta no soy parte del problema. Pues sí, al final todas las basuras de cualquier sitio acaban siendo arrastradas por las lluvias, por los ríos. De hecho, el 80% de los plásticos que llegan al mar vienen del interior de los países a través de los ríos. Entonces es algo que tenemos que cambiar todos, que tenemos que ser conscientes de que al final el mar es el sumidero donde se va acumulando todo, y
pues todo lo que hagamos en la Tierra, sobre todo plásticos que no se destruyen en cientos de años, pues es algo que ha pasado en nuestra generación. Es algo que antes no existía, pero ahora estamos teniendo un impacto muy grande en el planeta. Y bueno, pues quería terminar con esto. Me parece muy bonito, estamos abriendo una puerta, es la primera vez que podemos explorar cualquier punto de cualquier océano, unos océanos que cubren el 70% de nuestro planeta, y estamos descubriendo el origen de nuestra vida, estamos descubriendo el origen de las catástrofes naturales, de tsunamis, de terremotos, estamos descubriendo proteínas que tienen aplicaciones farmacológicas que nos permiten curar enfermedades que tenemos en la superficie. Al fin y al cabo, el océano es la fuente de oxígeno, del oxígeno que respiramos. De hecho, de cada 2 bocanadas de aire, una viene producida por los océanos. Es nuestro sumidero de dióxido de carbono. Yo creo que aquí en Baleares, con la Posidonia, tenemos un ejemplo magnífico, la cantidad de CO2 que está absorbiendo la Posidonia. Regulan las temperaturas de nuestro planeta, son la base de nuestra cadena alimentaria. Nuestra vida sería imposible sin los océanos. Y es algo que es una tarea que tenemos pendiente. Nos hemos olvidado de ellos hasta hace muy poco. Y ahora, por primera vez, estamos abriendo esta puerta para que las próximas generaciones puedan estudiar mejor los océanos, conocerlos mejor, aprender a tratarlos de forma más respetuosa y al final estas jornadas como hoy, poder compartir esta historia con vosotros. Cuanta más gente conozca los océanos, más gente se enamorará de ellos, más gente los querrá proteger, porque al final solo protegemos las cosas que amamos. Y eso es todo por mi parte, muchas gracias. Gabri, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Te podemos hacer preguntas? Sí, claro. Yo quería preguntarte primero, así para romper un poco el fuego, ¿por qué crees que los humanos primero hemos ido a descubrir lo que había en otros planetas que a conocer verdaderamente nuestro propio planeta? ¿Por qué tú que eres ingeniero aeronáutico, además? ¿Por qué se buscó primero el mandar investigadores a la Luna? Estamos mandando robots a Marte y hemos tardado tanto tiempo en descubrir lo que es nuestro océano, lo que son nuestros mares, que además son fuente de vida y fuente de alimentación para nosotros, ¿no? ¿Por qué hemos tardado tanto? Sí. A ver, yo creo que hay dos vertientes aquí, una más romántica y una más triste. Yo creo que la romántica, cuando llegas al fin de la Tierra, ¿no? y miras al mar, a las estrellas, pues la gente mira hacia arriba. La gente ve otros mundos allí arriba, ves la luna, ves las estrellas, causa más curiosidad y el mar, pues se quedó ahí. Se quedó ahí y en los 60 empezó a haber un boom de investigación de los océanos. En 1960 tenemos el Trieste, pero en 1961 se manda a Gagarin a órbita y ya toda la atención se pasa allí. ¿Por qué se pasa la atención allí? Pues yo creo que también, tristemente, la industria militar tiene un papel aquí, ¿no? Al final, mandar a Gagarin o mandar a Laika al espacio era ver quién tenía el cohete más grande, que si llega al espacio también puede llegar a Rusia o también puede llegar a Estados Unidos. Y en cambio los océanos, como no tenían una aplicación tan armamentística, como pues quitando los sonares, las escuchas y tal, pues tampoco hubo mucho más interés. Tristemente es difícil conseguir financiación para ciencia pura. Y esto es gracias a estos mecenas que tenemos en el siglo XXI, a millonarios que quieren gastar su dinero en crear un legado, en poner su nombre en Wikipedia, en que la gente lo recuerde por algo más que el señor que ganó mucho dinero en bolsa. Pues ha cambiado el paradigma. A mí me parece muy curioso que ahora este año, por ejemplo, en 2022, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no tiene capacidad para poner humanos en órbita, es una empresa privada, y ningún país del mundo tiene capacidad para poner humanos en el fondo del mar, es una empresa privada. Entonces hemos cambiado el paradigma. En los años 60 solo los gobiernos tenían capacidad de ir al espacio, ir al fondo del mar. En el 2022 los gobiernos no tienen capacidad, son los privados los que a costa de financiación han abierto esta línea que de otra forma era muy difícil conseguir financiación para hacerlo. Es mi punto de vista personal. ¿Una pregunta? ¿Tenías una anécdota de un tiburón? ¿O de las barras de hierro cuando suelta el lastre? ¿Con un tiburón? ¿No se quedó dormido encima de la...? Ah, sí. Bueno, eso es una de las cosas bonitas de estos sumergibles, ¿no? Que son tan respetuosos con el medio ambiente. Al final es un vehículo eléctrico que
no hace ruido, ¿no? La fauna marina no se asusta, entonces vienen a vernos. Entonces una vez, esto fue una expedición en Japón también, hundimos un cachalote muerto que apareció varado en una playa, lo lastramos con unos bloques de cemento, se hundió el cachalote y estuvimos 2 meses con sumergibles tomando turnos para ver quién venía a comer al cachalote, ¿no? Porque nunca se había podido observar el ciclo completo de quién da el primer bocado y quién se come el último hueso. Y entonces poder observar esto, pues eran días de 12 horas en el fondo observando el cachalote y quién venía. Y claro, venían tiburones que solo conocíamos por fósiles, ¿no? Como tiburones que viven a gran profundidad y que nunca se habían observado directamente. Y en una de estas inmersiones, pues notas algo raro, ¿no? Al final, en el submarino muchas cosas se basan en este sexto sentido. Dices, aquí hay algo que no está bien. Y empiezas a mirar a tu alrededor y todo está bien, todo normal, y miramos para arriba y había un tiburón de 6 agallas, de 5 metros de largo, que se había tumbado sobre la escotilla del sumergible y estaba descansando encima nuestra. Y dices, ¿y ahora cómo me muevo? Tengo un pedazo tiburón encima del sumergible, entonces tuvimos que esperar a que decidiera levantarse de su siesta y irse a dar un paseo para poder salir hacia arriba. Entonces yo creo que es muy significativo lo poco que les asustan los sumergibles para el punto de que se sientan a descansar, si se puede decir que un tiburón se siente, ¿no? Pero bueno, se tumban encima tuya a descansar, o a veces vienen y se ponen a dar vueltas, o a veces nos utilizan para pescar, ¿no? De forma cooperativa. Esto fue muy bonito aquí en el Mediterráneo, cerca del puerto de Barcelona, a unos 800 metros de profundidad, con todas las luces encendidas. Era una inmersión de certificación. Yo pensaba que iba a ser lo más aburrido del mundo, llegar al fondo, probar que todo funcione y volver a subir. Pues con las luces encendidas empezaron a venir sardinas. Y llegó un momento que teníamos unas 3000 sardinas nadando alrededor del sumergible, porque vienen atraídas por la luz. Y claro, las sardinas son completamente plateadas, todos los destellos de nuestras luces, aquello parecía una discoteca, ¿no? Todo luces de sardinas alrededor nuestro. Y de repente vino un pez espada, unos 3 metros de largo, y yo esto nunca lo había visto, ni sabía que lo hacían así. Metió la espada en el banco de sardinas, empezó a moverla y empezó a partirlas por la mitad con la espada. Y de repente, cabezas, colas, todo lleno de sangre, todo trozos de sardinas por ahí, y se fue. Y cuando ya el resto de las sardinas se aparta, pues viene tranquilamente y se va comiendo las que dejó. Y dices, pues mira, ahora al final el pez espada me está utilizando a mí para atraer su comida. Entonces es una relación de cooperación un poco curiosa, pero al final pues yo creo que ni siquiera la comunidad científica había podido ver a esta distancia que estamos ahora cómo se alimenta un pez espada o cómo utiliza su espada para cazar. Es la ventaja de poder verlos en su hábitat frente a pescarlo y estudiarlo en una mesa de disección. ¿Ha habido más españoles que hayan bajado esa profundidad o eres el primero que has bajado a esa...? Soy el primero y único, de momento, El único, ¿eh? pero espero que... Bueno, muchas gracias, pero esto es una puerta que se acaba de abrir, yo espero que... Igual alguno de nosotros baja. Exacto. Bueno, igual hoy a los que estáis aquí hago descuento. Después de mira si bajamos todos. Sí. Una experiencia Sí. en Ibiza, seguro que encontrabas público, ¿eh? Sí, probablemente. Experiencia, seguro, seguro. Víctor, y ahora, ¿cuál es el siguiente reto? Ya has bajado algo más profundo, ya habéis hecho submarinos turísticos. ¿Qué es lo siguiente o qué es vuestro siguiente proyecto en el que estáis trabajando ahora? Bueno, el bajar a Marianas, como visteis en las fotos, era un sumergible de titanio con unas ventanas más o menos de este tamaño, que al final tienes que pegarte a ellas para poder ver lo que hay fuera. Nuestro reto es poder llegar a esa profundidad con la cúpula completamente transparente que nos caracteriza. Hemos podido pasar de los 1000 metros a los 2300, como el último que os enseñé, el que tenía una pared de 40 centímetros. Ahora estamos trabajando en uno que nos permita bajar a 4000, ya con una pared mucho más gruesa. 4000 tiene el atractivo para el gran público de que el Titanic está a 3800, ¿no? Entonces poder bajar al Titanic en una cúpula completamente transparente pues tiene atractivo turístico, pero la idea es poder llegar a esta profundidad ilimitada, a los 12 kilómetros, en una esfera completamente transparente, ya no de metacrilato, porque el límite del material estaría a 4000 metros, con otros materiales más exóticos, pero ese es uno de los retos a nivel empresa. A nivel personal, a mí lo que me fascina es la historia, y quiero utilizar estos vehículos para encontrar barcos hundidos que desaparecieron un día, que la gente los esperaba en puerto y nunca llegaron,
nunca se supo qué les pasó, nunca se cerró esa tragedia humana, y poder encontrarlos, estudiarlos, ver qué pasó, darle un cierre a los descendientes de las víctimas, yo creo que es una tarea que tenemos pendiente, sobre todo en España, que es uno de los países con más barcos hundidos del mundo. Sí, y hasta el Titanic, hasta 1912, que fueron capaces de mandar un mensaje de telégrafo diciendo tengo problemas, pues simplemente es que desaparecían, no llegaban a puerto. Entonces tenemos mucha historia humana que recuperar, por un lado, y por otro lado los barcos hundidos me gusta verlos como una cápsula del tiempo, ¿no? Usando el Titanic como ejemplo, que al final es el más conocido, tienes en el mismo sitio los objetos personales de la aristocracia y de la clase obrera del mundo antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, tienes en el mismo yacimiento arqueológico, tienes la cama de primera clase y la cama de tercera clase, los tenedores de plata y los de madera, todo está en el mismo sitio. Entonces, en la tierra, en la superficie, es muy difícil encontrar un yacimiento arqueológico que nadie haya tocado donde puedas ver una representación de toda la sociedad. En cambio, los barcos, como todo el mundo iba en el mismo barco, literalmente, pues al final tienes una cápsula del tiempo que yo creo que tiene un valor arqueológico muy potente. Gracias. Gaby, por ahí hay... Sí. ¿En algún momento hay sensación de miedo, de pánico, algo que sea algún fallo mecánico, algo que te haga sentir? A ver, no voy a mentir. Sí. Claro. Miedo, mi experiencia personal, yo llevo 11 años pilotando sumergibles, tengo unas 2.500 inmersiones. Miedo es cuando surge un imprevisto y tienes que reaccionar de forma rápida. Para mí me da más miedo una inmersión poco profunda, que igual te entra una vía de agua y tienes que ser capaz de aislarla, de volver a superficie, etcétera, que cuando estás en la fosa de las Marianas, que si pasa algo es instantáneo, es que no te das cuenta de que ha pasado algo. Entonces, para mí el bajar a 10.700 metros fue la inmersión más relajada de mi vida, porque dices, si pasa algo no me voy a dar cuenta, entonces ¿para qué me voy a preocupar? ¿No? Tiro y lo que me permita esto durar. Pero no, por lo demás son vehículos muy seguros, están muy probados, desde los años 60, 70 que se empezaron a utilizar para servicio turístico, están haciendo miles de inmersiones al año y nunca ha habido un accidente, ¿no? Toquemos madera, pero se puede decir que es mucho más seguro que los aviones o que los coches, etc. Es un vehículo que donde quiere estar es en superficie. Si pensamos en una piscina e intentas hundir una pelota de baloncesto, en el momento que quitas las manos, la pelota sale disparada hacia arriba. Si coges una pelota de 3 metros de diámetro, pues necesitas mucho plomo para que eso se hunda. En el momento que sueltas el lastre, eso sube hacia arriba a una velocidad de casi 200 metros por minuto. Entonces, tenemos esa ventaja que por Arquímedes siempre vuelven a superficie. ¿Las vigas esas de hormigón, por ejemplo, que hacen de lastre para bajar, son biodegradables o se quedan ahí? Pues igual que los muertos del puerto. A ver, sí que intentamos, el hormigón al final, bueno, pues es una nueva roca a la que se pueden adherir organismos, entonces creas un nuevo biotopo en el fondo. Y los arrecifes artificiales, por ejemplo, se están creando hundiendo estructuras de hormigón. Entonces, en ese sentido no es malo. Si tenemos que dejar algún otro resto, por ejemplo, el lastre metálico, pues siempre buscamos que sea mineral de hierro lo más puro posible, porque eso se disuelve y pasa a ser parte de la arena. Nunca llevaríamos plomo, aunque la palabra ya tradicional sea llamarle plomos. Los plomos los usamos de hierro puro, que de hecho se oxidan si los dejas en cubierta por la noche, al día siguiente ya está completamente oxidado. No sé, decaen muy rápido. Entonces siempre intentamos hacerlo de la forma más respetuosa con el medio ambiente, precisamente porque sabemos que estamos accediendo a un sitio por primera vez. Entonces no puedes contaminarlo con tu presencia, si no estarías alterando lo que estás estudiando. ¿Sí? ¿No habéis pensado en retirar los residuos nucleares, todos de la costa del Cantábrico y demás, con el submarino este a la que podéis bajar? Es una muy buena pregunta. Nosotros somos el fabricante, entonces si alguien se propone este reto... Bajar a un político de aquí de España, que lo vea. Sí, pero que vuelva o que no vuelva. No, esto es muy curioso, por ejemplo, Rusia, bueno, hace 2 años, ahora ya tendrán otras prioridades, pero estaba diseñando un buque para poder subir todos los submarinos nucleares que han perdido por el mundo, porque se están dando cuenta, por ejemplo, en el Ártico, ya empieza a ser un problema para la pesca, la cantidad de residuos nucleares que están dejando los submarinos hundidos.
tenemos un submarino nuclear ruso en el Cantábrico, hundido, que nadie está estudiando, nadie está midiendo qué está pasando. Entonces sí que sería interesante ir a verlo. Héctor, una pregunta. Llevas más de 2.000 inmersiones, has dicho, 11 años bajando. ¿Has notado la degradación del mar en estos 11 años? En la biodiversidad, en la falta de especies. Es complicado verlo en esta escala porque no he estado constantemente en el mismo sitio para poder estudiar una evolución. Sí que hay sitios que están... Sí. A nivel plásticos, no hay, de esas 2.500 inmersiones, no hay una en la que no haya encontrado basura. Vamos a la Antártida, al lugar más remoto, bajas y te encuentras un bidón. ¿Cómo ha llegado ese bidón a la Antártida? Ni idea, pero cualquier punto, por muy remoto y aleatorio que sea, bajas y con el sonar empiezan a aparecer un bidón, un neumático, un saco de comida para perros, me encontré. Me dices, no sé, pero es curioso, ¿no? Como nuestras basuras, una vez que entran en el sistema de corrientes oceánicas, se mezclan, viajan a cualquier sitio y están afectando a escala global. Entonces, en ese sentido sí que se nota un cambio. Las comunicaciones entre el sumergible y el barco en superficie, ¿cómo las realizáis? Porque a través de radio es difícil. Sí, no, son por ultrasonidos. Sí, son ondas acústicas que bueno, pues viajan a la velocidad del sonido en el agua, que quiere decir que cuando estamos allá abajo son unos 7 segundos desde que la señal sale del fondo hasta que llega a superficie, te contestan y otros 7 segundos hasta que vuelva a bajar, ¿no? Entonces, un cuarto de minuto desde que dices hola hasta que te contestan hola. Me parece muy curioso porque es exactamente los mismos 7 segundos que hay para una onda electromagnética entre la Tierra y la Luna. O sea que de nuevo tenemos esta comparativa espacio-fondo del mar. En comunicarnos tardamos lo mismo. ¿Sí? Entiendo que una vez que llegas abajo del todo, siempre es buena mar, o tenés riesgos de que haya algún movimiento de corrientes o no sé. Sí y no. O sea, en principio el agua allá abajo está muy calma, pero depende mucho de la fosa. Hay fosas que están bastante cerradas y entonces estás allí abajo y cuando levantas esta nube de sedimento como la que veíamos en los vídeos, pues igual se queda allí una semana y bajábamos 3 días después y dices, ah, mira, allí está la nube del otro día, allí es donde aterricé el otro día. Se queda todo esto en suspensión porque no hay corriente. Hay otras fosas, como la fosa de la Sandwich del Sur, que es el punto más profundo del océano Antártico, donde hay mucha corriente allí abajo. Y esto parece ser que precisamente esta fosa y esta corriente es lo que está bombeando biomasa, todo el krill y el plancton que se acumula en la Antártida, lo está bombeando hacia el océano Atlántico. Entonces, uno de los estudios que salieron de esta expedición es ver cómo esta bomba está inyectando materia orgánica en el Atlántico y es parte de la cadena alimentaria de nuestro planeta, es precisamente esa corriente profunda que nos está trayendo nutrientes. Entonces, es muy curioso todo este sistema de corrientes, de cañones, de desfiladeros, de dónde se aceleran las corrientes, dónde no. Todavía no lo conocemos, pero claro que tiene un impacto muy, muy presente en nuestras vidas. Sí, y también si sueltas el peso vuelves a subir igual de rápido. Por seguridad, el peso, como os decía, es hierro y lo llevamos sujeto con electroimanes. Entonces, si falla el sistema eléctrico del sumergible, el electroimán se para, suelta el peso y antes de que te des cuenta ya está subiendo. Esto por seguridad. Tenemos que pensar, como os decía antes, este que visteis es el único vehículo del mundo que puede bajar a más de 6.000 metros. Lo que quiere decir que cuando pasamos de los 6.000 estamos completamente solos. Si nos pasa algo, nadie nos va a venir a buscar, nunca, porque no hay ningún otro vehículo que pueda bajar a buscarnos. Entonces, de nuevo es un símil a los viajes a la Luna. Si vas a la Estación Espacial Internacional, pues si no sube SpaceX a por ti, suben los rusos o suben los chinos. Hay muchos cohetes con muchas cápsulas que pueden subir a por humanos en la Estación Espacial, pero en el fondo del mar, a más de 6.000 metros, estás completamente solo. Entonces, por diseño, tenemos que asegurarnos que hemos tenido en cuenta todos los posibles escenarios de emergencia y tienes que ser capaz de solucionarlos tú solo. Entonces llevamos 10 motores, cuando un sumergible normal lleva 4, pues aunque fallen 6 puedes seguir moviéndote. Los motores se pueden soltar, por si se te enreda un cabo
en uno de los motores y no te puedes soltar, pues sueltas todos los motores. Pero lo importante siempre es volver a traer a los humanos de vuelta. ¿Qué consumos tenéis? ¿Gasoil, diésel? No, es 100% eléctrico. Sí. ¿Cuánto tardáis en llegar hasta abajo? El descenso son 4 horas y media. El ascenso es un poquito más rápido, 3 horas y media. Entonces estamos hablando de 8 horas de viaje en vertical, que es como un vuelo intercontinental, ¿no? Y yo creo que, pues aún lo hablábamos ayer, 10 kilómetros, tú dices, bueno, 10 kilómetros es de aquí no sé, al aeropuerto, me lo invento. No parece mucho, pero cuando piensas que estás 4 horas y media cayendo sin parar, te das cuenta de lo grande que es el océano, ¿no? Aquí, aunque te subas al edificio más alto, tardas unos segundos en caer, pero 4 horas y media cayendo te hace sentir muy, muy pequeñito. Hay como una especie de jet lag o algo así, o sea, algún tipo de... No jet lag, pero me refiero a que aunque esté presurizado, ¿algo notas luego? ¿O no sabes, se sabe si es por la emoción o por el tal? A ver, así en petit comité, para mí lo más duro es que a bordo del sumergible obviamente no hay cuarto de baño, entonces no bebes. No lo había pensado. Claro, no bebes para no necesitar ir al baño, pero cuando estás 12 horas sin beber en esa cápsula con aire acondicionado te deshidratas muchísimo. Yo, por ejemplo, subí con un dolor de cabeza que no podía casi ni abrir los ojos de la deshidratación. Es un poco más ese, yo creo que es el único aspecto fisiológico de estas inmersiones tan extremas de 12 horas a 11 kilómetros, ¿no? Cuando estamos a menos profundidad, pues sí que no hay problema, subes, cambias de tripulación, a veces hacemos 8 inmersiones al día, entonces es todo mucho más fácil. Pero cuando estás yendo al límite, pues claro, si son 4 horas y media de bajada y 3 y media de subida, si llegas allí al fondo no vas a decir, uy, voy a subir que tengo que ir al baño. Ya que llegaste hasta un sitio tan extremo, pues aprovechas a... Al de toda la vida. Sí. El pañal. Sí. El pañal. La botella vacía, la rellena. Sí, sí, sí. Algo se inventará. Algo así hacemos, algo así hacemos. Sí. Una pregunta, la empresa esta de Barcelona que habéis montado, que nos has enseñado, ¿qué porcentaje de la tecnología que usáis es de producción española? Tanto el diseño como la fabricación de los elementos, o lo que nos has dicho antes de la cúpula de... Sí, ahora estamos centrando en Barcelona todo el I+D de la empresa. Entonces, hasta este sumergible que baja tan profundo, lo que hacíamos era montar, ¿no? Compras a una empresa que hace motores, compras a una empresa que hace baterías, lo juntas y éramos ensambladores. Para bajar a la fosa de las Marianas, pues ya no puedes ir a una tienda y decir quiero un motor que trabaje a 11 kilómetros, quiero unas luces de 11 kilómetros, todo esto lo tuvimos que desarrollar. Todo ese I+D se hizo en Barcelona. Curiosamente tenemos a muchos más ingenieros en España que tienen en Estados Unidos, y entonces ahora estamos utilizando mucho del tiempo que tenemos de ingeniero para hacer I+D, para sacar productos nuevos. Este año hemos sacado nuestras primeras baterías de litio tolerantes a presión, quiere decir que la batería tal cual está la puedes tirar a 11 kilómetros y sigue funcionando, no necesita un casco resistente a presión que la rodee, que la mantenga estanca, etc. Entonces esto nos permite ahorrar mucho peso, mucho desplazamiento, tenemos inmersiones mucho más largas. Después de las baterías estamos empezando a trabajar en motores, en luces. Nuestra idea es desarrollar nuestros propios subsistemas y bueno, se monte en España o se monte en Estados Unidos, pero esa tecnología española para estas aplicaciones. Y el grafeno no es un material útil. Es útil, pero todavía es muy joven. El principal problema es que todos estos vehículos tienen que estar certificados y las certificadoras van lentas porque quieren ver un historial de seguridad de los materiales. Entonces seguramente en un futuro próximo se pueda, pero conseguir que aceptasen la batería de litio nos costó muchísimo. Cuando ya todo el mundo llevaba baterías de litio en el bolsillo, el poner tanto litio en un sumergible que baja tan profundo y que sin querer te puedes dar contra una roca, perforarlas y hacer que empiecen a arder todas las baterías de litio a la vez, pues esto fue años y años de ensayos, de quemar baterías, de congelarlas, de simular que les cayó un rayo, hacer todo tipo de escenarios para demostrar que esto es seguro. Entonces, siempre tenemos que ir un poco más lentos que los que irían con no tripulado. No tripulado, bueno, pues se rompió la máquina, pero si pones gente dentro, tienes que asegurarte que va a ser segura. Una base, ¿os habéis planteado tener alguna base
abajo en el fondo del mar, así como hay una en el espacio. Ese es mi sueño personal, llegar a ver eso. Tenemos un proyecto, lleva años en nuestra página web, de hacer un hábitat permanente en la plataforma continental, donde los humanos puedan bajar en submarino y permanecer un tiempo indefinido en el fondo del mar. Pues como bien dices, ¿no? La Estación Espacial Internacional lleva desde el año 98 con humanos permanentemente a bordo. En cualquier momento tenemos unos 6 personas en el espacio, o más. Y en el fondo del mar, pues si algún buzo que baja y hace media hora, 40 minutos de inmersión y sube, pero el que haya gente que viva permanentemente en el fondo del mar, el primer humano que nazca en el fondo del mar y que suba a la superficie con 18 años y diga, caray, ¿qué son estas cosas, no? Pues quizás lo veamos en un futuro no muy lejano. Cuando bajas, vale, tardas 4 horas y media, pero no bajas todo el tiempo a la misma velocidad, entiendo, por la presión. ¿Qué diferencia de velocidades hay según la profundidad? Vale, es una pregunta complicada de responder. Como decía antes, a medida que bajas va aumentando la presión. Cuanta más presión, más se comprime el sumergible y entonces desplaza menos y se hunde más rápido. Si alguien aquí bucea, sabes que cuando más bajas tienes que poner aire en el chaleco porque si no te empiezas a hundir porque estás perdiendo flotabilidad. Pero por otro lado la densidad del agua aumenta a medida que llegas abajo. Entonces al principio de la inmersión bajas muy rápido porque pesas mucho y el agua es poco densa, el agua que está arriba es la menos densa de todas. Entonces empiezas bajando unos 150 metros por minuto. Hay que pensar que la luz del sol a los 300 metros desaparece por completo. O sea, no es que a los 200 haya luz, pero puedes intuir si un color turquesa, decir allí está la superficie, a los 300 ya es oscuridad absoluta. Esto lo cruzamos en 2 minutos, aún te quedan otras 4 horas y 28 minutos de oscuridad. Pero a medida que te acercas al fondo, el agua se va volviendo más densa y te vas frenando. Y al final el sumergible se queda parado, pues eso, a unos 100 metros del fondo. Y esos últimos 100 metros lo tienes que hacer con motor. Esto lo hacemos así por seguridad, para no caer como una piedra y quedarte clavado en el fondo con un cráter gigante, ¿no? Pero sí que se nota al final, al final lo único que tienes que hacer dentro es mirar el profundímetro, no hay nada más que hacer esas 4 horas y media. Y ves cómo se va volviendo más lento, más lento, más lento, y dices, oye, le damos un poquito de motor, porque si no, no llegamos nunca. Y ya empiezas a acelerar, al final, al principio vas como una piedra. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Sí, muchas gracias.